¿Cuándo fue la última vez que se perdió buscando alguna dirección? Tal vez le dieron las direcciones detalladas, pero usted perdió una intersección importante y tomó la dirección equivocada. Los que conducen coches saben que es realmente fácil perderse en calles o carreteras que no tienen rótulos bien claros. La Biblia dice que muchos están perdidos espiritualmente. En el mensaje de hoy, titulado ¿Por qué las personas están perdidas?, el Dr. Jeremiah explica por qué algunos escogen rechazar a Jesucristo. ¿Se debe a que no han entendido claramente el mensaje divino de salvación? Descúbralo en el estudio de hoy, de Momento Decisivo, basado en Romanos, capítulo 10. Con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo, con unos pensamientos más antes de la lección de hoy, en nuestra serie presente en la Carta a los Romanos, la sabiduría de Dios y la responsabilidad del hombre. Muchas gracias. Hoy vamos a considerar un tema que la mayoría de personas procura evadir, y se trata de hacer la pregunta: ¿por qué las personas están perdidas? No tengo que apoyarme en mi propio pensamiento respecto a esto, porque Pablo lo explica con todo cuidado en Romanos 10, 16 al 21. Si usted sale a la calle y le pregunta a las personas que pasan si han recibido a Jesucristo, lo más probable es que le muestren una cruz, alguna medalla o algún otro símbolo religioso, como muestra visible de que en efecto tienen a Cristo. Pero si les pregunta si en verdad tienen a Jesucristo en el corazón, lo más probable es que se queden viéndolo perplejos. Desdichadamente, muchos prefieren conformarse con símbolos externos en lugar de verdaderamente abrirle el corazón a Jesucristo y recibirlo. Pablo trata de eso en esta sección. Hoy y mañana estudiaremos el tema ¿por qué las personas están perdidas? Abramos pues la Biblia en Romanos 10 y estudiemos ¿por qué las personas están perdidas? En este mensaje quiero hablar sobre el tema de por qué las personas están perdidas espiritualmente. Hay mucha confusión en cuanto a esto. En el pasaje de la carta a los romanos que consideraremos en este mensaje, Pablo va a explicarnos por qué los seres humanos están perdidos. El 28 de julio de 1945, el crucero Indianápolis zarpó de Guam rumbo a las Filipinas. Envió por radio el mensaje regular en cuanto al rumbo en que se dirigía, pero debido a la interferencia atmosférica en el puerto, nunca recibieron nada inteligible del barco. Esta falta de comunicación resultó ser desastrosa porque a las 12:15 de la madrugada del 29 de julio, el Indianápolis recibió 2 torpedos de un submarino japonés y en 12 minutos el barco se hundió. Más desastrosamente, el primer torpedo dañó el sistema eléctrico, lo que impidió enviar una señal de auxilio. 900 de los 1,200 hombres que estaban a bordo de la nave sobrevivieron, refugiándose en los pocos botes salvavidas o aferrándose a escombros, esperando un rápido rescate. Pero, puesto que nadie en puerto sabía dónde se debía esperar a la nave, los marineros esperaron en vano. Más de 3 días pasaron antes de que se enviaran aviones en su búsqueda. Cuando descubrieron a los sobrevivientes, quedaban solo 316 de los originales 1,200. Fue una trágica pérdida y todo puede atribuirse a una comunicación defectuosa. Pienso que nos vemos frente a muchos de los mismos problemas hoy al enseñar la Biblia. Hay confusión en cuanto a lo que es el Evangelio y por qué las personas están espiritualmente perdidas o cómo pueden ser salvadas, pero quiero recalcar esta noche que eso no es culpa de Dios. Dios nos lo ha comunicado muy claramente en su palabra. Dios envía su mensaje claramente, entendible y preciso. Entonces, nosotros empezamos a comunicarlo y muy a menudo nuestros pobres esfuerzos enturbian la gloria y nublan la claridad y el mensaje se recibe confuso y nada claro. Si tan solo nos detuviéramos por un momento y nos diéramos cuenta
de que la eternidad depende de la claridad de este mensaje, pasaríamos más tiempo pidiéndole a Dios que nos ayude a decirlo correctamente y a comunicarlo en forma entendible, de modo que el mensaje de la palabra de Dios no se pierda en el proceso de Dios a los seres humanos mediante la instrumentalidad humana. Pienso que no hay nada que me cause mayor preocupación en mi propia vida personal como pastor y maestro bíblico que para detrimento del oyente, de alguna manera, yo pudiera comunicar defectuosamente el mensaje de la palabra de Dios. Al estudiar esta carta a los romanos, se nos recuerda de nuevo la belleza del Evangelio del Señor Jesucristo. Es lo suficientemente sencillo como para que un niño lo entienda. Sin embargo, a veces pienso que su sencillez es tan profunda que los intelectuales tropiezan en ella. La sencillez del Evangelio es su piedra de tropiezo. Una de las alegrías de la fe bíblica es que se puede explicar con sencillez, se le puede creer en forma inteligente y se le puede creer firmemente. La Biblia en realidad no tiene ambigüedad, y si usted ha estado leyendo el capítulo 10 de Romanos y estudiándolo con nosotros, y si todavía le queda alguna duda en cuanto a lo que es necesario para ser salvado, entonces no ha estado leyendo con suficiente atención. Leemos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso es el Evangelio. Pero nosotros hemos hecho mucho más en eso. Hemos añadido condiciones. Hemos añadido condiciones previas a las condiciones. Y sin embargo, el Evangelio es muy sencillo. Pienso que el enemigo del alma debe deleitarse cuando nos oye tomando el mensaje sencillo del Evangelio y confundiéndolo. En estos días, cuando las religiones proliferan, la sencillez del Evangelio es su mayor reclamo en nuestras vidas. Así que quiero hablarles en este mensaje en cuanto a este Evangelio sencillo. En la lección pasada recordamos que el Evangelio es sencillo, y no solo que el mensaje lo es, sino que el método de comunicación también es sencillo. ¿Recuerdan las preguntas que recalcamos? Son las 4 preguntas que Pablo incluye al final de este pasaje, pero invertimos su orden. Y eso nos da la manera en que se presenta el Evangelio. En resumen, lo que dijimos es esto: Cristo envía a los heraldos predican, la gente oye, los que oyen creen, los que creen invocan a Jesucristo, y entonces a los que invocan a Jesucristo, Jesucristo los salva. Eso es bastante sencillo, ¿verdad? Ese es el proceso que se atraviesa cuando se comunica el mensaje, pero como ven, el problema que tenemos al llegar al final de este capítulo 10 de la carta a los romanos es que todo esto tiene que ver con el hecho de que los judíos, el pueblo de Israel, rechazó el Evangelio y por consiguiente no eran salvos. Así que, si el Evangelio es tan sencillo como para que un niño lo entienda y el método de comunicación es sencillo como todo eso, entonces, ¿cómo es que ellos están perdidos? ¿Cómo es que pueden estar perdidos? ¿Cómo pueden estar perdidos con un mensaje tan sencillo y un plan de comunicación tan claro? Bien, esa es la pregunta que Pablo va a contestar en estos últimos versículos de este capítulo. Lo hace de una manera muy singular, y no sé si a usted le gusta estudiar la Biblia de esta manera y ver las intrincadas relaciones entre los versículos, pero si uno no lo hace, se pierde la mitad de la bendición. Estos últimos versículos están tan maravillosamente relacionados a los versículos que ya hemos estudiado, que pensé que la manera en que debo tratar esto es simplemente haciendo algunas preguntas. Al hacer las preguntas, vamos a permitir que la palabra de Dios dé las respuestas. ¿Cómo fue que el pueblo de Israel había rechazado a su Mesías? Esa es la pregunta básica. Voy a hacer algunas preguntas y la primera es: ¿se envió alguna vez el mensaje? La respuesta es que sí. La gente no está perdida debido a que nadie nunca se los haya enviado. ¿Es eso verdad? Lea de nuevo Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Despachó Dios alguna vez el mensaje?
Por eso es que tenemos la Biblia. Este es el mensaje de Dios para nosotros. Dios envió el mensaje, envió heraldos, ni dudarlo. Así que esa no es la cuestión. La gente no está perdida debido a que el mensaje no haya sido enviado. Pregunta número 2. ¿Se entregó el mensaje? De nuevo, la respuesta es que sí. La gente no está perdida debido a que el mensaje no les haya sido predicado. Noten lo que dice en el versículo 16 de Romanos 10. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Quiero que noten con mucho cuidado que Pablo escoge sus palabras aquí. Al hablar del rechazo nacional del Evangelio, deja espacio para los que creen. Su expresión aquí es que no todos obedecieron al Evangelio. Pudiéramos añadir que muy pocos lo obedecieron, pero Pablo deja espacio para los que sí lo hicieron. Apenas unos cuantos que lo hicieron. En Romanos 3:3 leemos algo similar, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, Pablo cita del libro de Isaías en el Antiguo Testamento, capítulo 53, que se proclamó el mensaje, se predicó el mensaje, pero que algunos no creyeron. La verdad es que la mayoría no lo creyó. El mismo pasaje que se cita aquí en Romanos 10 es usado en el libro de Juan para explicar por qué, incluso a la luz de los milagros de Jesús, la gente rehusó creer. Oyeron el mensaje, así que esa no es la cuestión. El problema con las personas que están espiritualmente perdidas no es que el Evangelio no haya sido predicado. Ese no es el problema. Juan 12:37 dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Así que, a la pregunta número 2, ¿están las personas perdidas espiritualmente porque no se haya predicado el mensaje? Algunos dirán: bien, ¿qué tal los que nunca han oído a un predicador? Un momento, voy a responder a esa pregunta. Nuestra tercera pregunta es: ¿fue el mensaje descifrado? En otras palabras, ¿se envió a los mensajeros? ¿Cuál fue la respuesta? Sí. ¿Se entregó el mensaje? ¿Cuál fue la respuesta? Sí. Bien, ¿cuál es la próxima posibilidad? Si se envió el mensaje y la gente lo proclamó, tal vez cuando lo oyeron no lo comprendieron. Observen lo que dice: la gente está perdida espiritualmente debido a que no oyeron lo que se les explicó. Lean conmigo los versículos 17 y 18 del capítulo 10 de Romanos y noten lo que dice. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra, sus palabras. De nuevo, la respuesta es clara. Estamos avanzando en esto en forma lógica. ¿Por qué están perdidas las personas? ¿Están perdidas porque el mensaje nunca les fue enviado? No. ¿Están perdidas porque el mensaje no ha sido entregado? No. ¿Están perdidos debido a que no oyeron cuál fue el mensaje? No. Porque dice que esto de oír en efecto sucedió. Ustedes dicen: bien, Pastor Jeremiah, ¿cómo oyeron? Observen cuidadosamente lo que Pablo hace aquí, porque esto es algo estratégico de parte de Pablo. Él usa una cita del Antiguo Testamento, y esa cita viene del Salmo 19:4. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Ahora bien, el Salmo 19 en su comienzo no está hablando de la predicación de los predicadores. ¿Recuerdan la primera parte del Salmo 19? Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Así que, a la pregunta de si las personas están perdidas porque no hayan oído el mensaje, la respuesta es que no. Que esa no es razón, porque los cielos proclaman la gloria de Dios. Donde quiera que uno vea, hay evidencia de la mano creadora de Dios. La revelación natural de Dios hace que toda persona sea responsable. Alguien dice: bien, ¿qué tal de los paganos en África? Es posible que ellos no hayan oído una presentación clara del mensaje del Evangelio como nosotros la entendemos, pero
si usted nos ha acompañado en este estudio de la carta a los romanos, sabe que si esos paganos simplemente hubieran aceptado lo que pueden ver con sus ojos, Dios les habría llevado de revelación en revelación para que sepan todo lo que necesiten para conocer a Cristo. Pero la verdad es que hemos rechazado la revelación de Dios, desde su obra creadora hasta la misma predicación del Evangelio. Esto que David dice en los Salmos en cuanto a la proclamación del Evangelio mediante la obra creadora de Dios, también es cierto en cuanto a la predicación del Evangelio. Para cuando Pablo escribió el capítulo 10 de Romanos, casi todo el mundo conocido había oído el Evangelio. ¿Sabían eso? El Evangelio se había extendido. A decir verdad, el historiador Justino Mártir, escribiendo a mediados del siglo II, escribió estas palabras. Escuchen: no hay ningún pueblo, ni griego ni bárbaro, ni de ninguna otra raza, por cualquier distinción o modo en que se les pudiera distinguir, sean ignorantes de las artes o de la agricultura, sea que vivan en carpas o que anden vagando en carretones cubiertos, entre quienes oraciones y acciones de gracia no se ofrezcan en el nombre de Jesús crucificado, al Padre y Creador de todas las cosas. ¿Qué es lo que está diciendo? Dice que casi no hay ningún lugar al que se pueda ir en donde no se hallen personas que hayan oído de Jesús. Nosotros hemos perdido terreno desde entonces. No estamos en el siglo II. Personas y más personas han nacido y nosotros hemos perdido terreno en la presentación del Evangelio. No estamos ganando terreno, estamos perdiéndolo. Pero en ese día, el Evangelio había sido predicado, y el punto de Pablo es que, así como la revelación natural que menciona el Salmo 19 permite que todos oigan, así la gente ha predicado el Evangelio por todas partes. Así que, ¿está perdida la gente porque no hayan oído? No, ese no es el problema. ¿Ven lo que Pablo está haciendo? Está eliminando toda excusa. Usted dice: pastor, yo estoy perdido porque nunca he oído del Evangelio. No, eso no es verdad. Al momento en que usted se levanta y mira el sol, las estrellas y la luna, usted ve la obra de Dios en este universo. Así que a la pregunta, ¿están perdidas las personas porque no hayan descifrado el mensaje? La respuesta es un contundente no. Es más, en Colosenses 1:23 Pablo habla de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. ¿Pueden creerlo? Pablo dice que el Evangelio ha sido predicado a toda criatura bajo el cielo, la obra creadora de Dios y la predicación del Evangelio. Así que no se puede excusar a Israel porque no hayan oído. Lo que Pablo está haciendo es eliminando una por una las excusas en cuanto a la condición perdida de estas personas. Hay otras excusas más. En cuarto lugar, la pregunta es: ¿se logró discernir el mensaje? La respuesta de nuevo es que sí. La gente no está perdida debido a que no hayan entendido lo que oyeron. Romanos 10:19. También dijo: ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Así que aquí tenemos las preguntas y presten atención. ¿Están perdidas las personas porque el mensaje no haya sido enviado? No. ¿Están perdidas porque el mensaje no haya sido entregado? No. ¿Están perdidas porque el mensaje no haya sido descifrado? No. ¿Están perdidas porque no hubo discernimiento del mensaje? No. Y puedo demostrarlo. Escuchen lo que dice Pablo. Pablo les dice: ustedes, judíos, con todo su trasfondo, estando empapados en la ley mosaica, habiendo tenido todas estas enseñanzas y toda esta preparación como para saber en cuanto al Mesías venidero, y ustedes no creyeron. ¿Saben lo que hice? Simplemente los hice a un lado y fui y di este mensaje y llamé a otras personas y di el mensaje a un pueblo que no era una nación. Les di este mensaje a personas que ni siquiera sabían nada en cuanto a mí, y ellos lo creyeron. También dijo que usó eso para provocarlos a celos. Dijo: llevé el Evangelio a los judíos que debían haberlo abrazado debido a que todos sus profetas y la ley mosaica y todo el Antiguo Testamento conducían al Mesías. Tenían
toda razón para creer y no creyeron. Alguien dice, bien, tal vez ellos no entendieron. No, esa no es la razón, porque Pablo llevó ese mismo mensaje y lo dio a los gentiles que no tenían trasfondo ni iniciación, y ellos creyeron, entendieron. Así que Pablo elimina poderosamente toda excusa. Dice, no me digan que no creyeron en el Mesías porque era demasiado difícil. Dice que llevó el mensaje a los gentiles y lo hizo para provocarlos a celos. Lo hizo para que vieran a los gentiles creer y dijeran, ¿cómo pueden ellos creer? No son judíos. La respuesta de Pablo al asunto de comprensión es muy clara. Cuando Israel rehusó recibir el mensaje del Evangelio con todo lo que sabía de los profetas y la ley, Dios envió los mensajeros del Evangelio a los gentiles y ellos lo aceptaron. Romanos 11:11 lo dice de esta manera, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Es un argumento muy interesante. Permítanme repetirlo. ¿Están perdidos los judíos? ¿Está Israel perdido porque no pudieron entender el Evangelio? ¿Bromea usted? Los judíos llamaban perros a los gentiles. Pensaban que los gentiles eran ignorantes, totalmente irreligiosos, personas en contra de Dios, y en muchos sentidos tenían razón, eran paganos. Pero lo que la gente religiosa no abrazó, los paganos lo aceptaron, lo entendieron y fueron salvados. Así que no me diga que fue debido a que no entendieron. Bien, hay otra razón. Quinta pregunta, ¿se descubrió el mensaje? La respuesta nuevamente es que sí, que el mensaje fue descubierto. La gente no está perdida debido a que el mensaje que oyeron haya sido oscuro y difícil de encontrar. Noten en Romanos 10:20, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Esta es la idea. Tal vez Israel está perdido porque, bien, el mensaje era demasiado difícil de hallar. Fue porque simplemente no pudieron hallarlo. Pablo dice, no me digan, eso no es posible. Quiero que sepan que fui hallado por los que no me buscaban. Supuestamente los judíos eran los que buscaban a Dios, y no me digan que no pudieron hallarlo porque el mensaje fuera oscuro. Bromea. Fui hallado por gente que ni siquiera me estaba buscando, y la cita de Isaías es realmente interesante, porque si buscan en Isaías el resto de la cita, el apóstol Pablo podía haber citado la segunda parte. ¿Saben lo que dice la segunda parte del versículo Isaías 65:1? Fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Esas son las palabras de Dios. ¿Están los israelitas perdidos debido a que el Evangelio de alguna manera estuviera perdido en la oscuridad en alguna parte? ¿Están perdidas las personas hoy debido a que el Evangelio sea difícil de encontrar y no pueda hallarse? No. Pablo dice que eso no es posible. Pablo dice, yo puedo predicar el Evangelio a los gentiles que ni siquiera me estaban buscando. ¿No es eso lo que aprendimos en Romanos 9:30? ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Así que la gente no está perdida porque el Evangelio sea difícil de entender o difícil de hallar. El Evangelio es sencillo. El Evangelio está fácilmente disponible. ¿Recuerdan lo que aprendimos antes? Está en el corazón, está en la boca, no es oscuro, así que volvamos a estas preguntas. ¿Estamos perdidos porque el Evangelio no fue enviado? No. ¿Estamos perdidos porque no fue entregado? No. ¿Estamos perdidos porque no fue descifrado? No. ¿Estamos perdidos porque no fue entendido? No. ¿Estamos perdidos porque estuvo cubierto de alguna manera en la ambigüedad y no pudimos captarlo? No. Entonces, ¿por qué estamos perdidos? ¿Por qué una persona o Israel está perdida? Aquí tenemos a esta nación con todas sus ventajas. No hay gente más religiosa en el mundo que los israelitas, que los judíos. Son el pueblo escogido de Dios y están perdidos. ¿Por qué? El versículo 21 de Romanos 10 da la respuesta. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Sexta pregunta.
¿Fue desobedecido el mensaje? Sí. La gente está perdida porque desobedece el mensaje de Dios. ¿Saben por qué la gente está perdida? Usted, que me está oyendo en este mensaje y está espiritualmente perdido, voy a decirle por qué está perdido. Usted está perdido porque quiere estar perdido. Está perdido porque ha escogido estar perdido. Está perdido porque sin que importe lo que alguien le diga, por mucho de la gracia de Dios que se le presente y se le anuncie el amor de Cristo, usted ha escogido estar perdido. Mientras no llegue al lugar en donde entienda que su perdición es cuestión de su propia desobediencia voluntaria en contra del plan de Dios, usted no puede ser salvado, porque cuando usted llega a entender que su propia desobediencia voluntaria es la cuestión, entonces hace lo que la Biblia llama arrepentimiento. Así que, ¿por qué las personas están perdidas? Hablaremos más de esto el día de mañana en Momento Decisivo. Espero que nos acompañe. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto, titulado